Un corazón perfecto, de nuestro hermano David Wilkerson. ¿Sabía usted que es posible andar delante del Señor con un corazón perfecto? Si tiene hambre de Cristo, tal vez ya lo esté intentando. Quizás esté deseando con intensidad obedecer ese mandamiento. Quiero darle aliento. Para tratar con el concepto de la perfección, tenemos que entender primero que perfección no significa una existencia impecable y sin defecto. Las personas juzgan por las apariencias externas, por lo que se ve, pero Dios juzga el corazón, las motivaciones invisibles. 1 Samuel 16:7. David tuvo un corazón perfecto para con Dios todos los días de su vida, y sin embargo, David con frecuencia le falló al Señor. En realidad, su vida quedó para siempre marcada por el adulterio y por un asesinato notorio. No, la perfección a los ojos del Señor significa algo totalmente diferente. Significa ser completo, maduro. Los sentidos hebreo y griego de perfección incluyen las nociones de honradez, no de tener mancha ni defecto, ser totalmente obediente. Significa llevar a término lo que se ha comenzado, hacer un desempeño completo. A ese concepto, por definición, John Wesley lo llamó obediencia constante. Es decir, un corazón perfecto es un corazón que responde, un corazón que con prontitud e integridad responde a todas las invitaciones, susurros y advertencias del Señor. Un corazón así dice en todo momento: habla, Señor, que tu siervo escucha. Muéstrame el sendero y yo andaré por él. Hace un tiempo, mientras conducía por el lago trecho desde la granja de desafío juvenil en Pensilvania hasta la ciudad de Nueva York, el Señor le habló a mi hombre interior. Me dijo: existe un corazón perfecto y quiero mostrarte qué es para que lo busques. Entonces me mostró 3 cosas que distinguen a un corazón así. Un corazón perfecto se deja examinar. El corazón perfecto clama con David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Salmos 139, 23 y 24. En efecto, Dios examina nuestro corazón. Así lo dijo a Jeremías: yo, Jehová, escudriño la mente. Jeremías 17:10. Esto se afirma también en 1 de Crónicas 28:9. Jehová escudriña los corazones de todos. El sentido hebreo de esta frase es: yo penetro, examino a fondo. Hay versículos del Nuevo Testamento que hacen eco de esto. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 de Corintios 2:10. El Espíritu también nos alerta ante la presencia del pecado en nuestro corazón. Cuando Jesús se refiere a las profundidades de Satanás en Apocalipsis 2:24, está hablando de la penetración del pecado, de cómo el mal llega hasta lo profundo del alma y sus raíces descienden hasta el infierno. David dijo respecto a los malvados: el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Salmos 64:6. Todos estos pasajes son santas advertencias para nosotros. Nos dicen: usted no se da cuenta de cuán profundamente le afecta cualquier asociación con el mal. Si permanece en el sendero del pecado,
se sumirá en las profundidades del mismo Satanás, profundidades que son misteriosas, sin fondo, abismales. Esa senda conduce al infierno. Pero en estos últimos tiempos, el pecado se disfraza de complejidad y sutileza. Viene enmascarado bajo el disfraz del arte, la cultura y la educación. La Biblia advierte: «Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas». Isaías 29:15. El corazón perfecto quiere que el Espíritu Santo llegue y escudriñe el interior del hombre hasta iluminar todos los senderos ocultos para investigar, sacar a la luz y arrancar todo lo que no sea semejante a Cristo. Sin embargo, los que esconden un pecado secreto no quieren ser convencidos, examinados ni sondeados. Una vez se me acercó un hombre llorando durante una reunión de oración en la iglesia Times Square. Se había ido de la iglesia hacía unos meses porque le parecía que los mensajes que predicábamos eran demasiado penetrantes. Hasta ese momento había venido caminando con el Señor y creciendo a pesar de sí mismo, pero después se fue y se pasó a una iglesia donde se predicaban palabras agradables. No pasó mucho tiempo y recayó en sus antiguos pecados. En aquella iglesia, él cumplía con todos los requisitos externos y los demás le decían que su vida iba bien. Pero él sabía que no era así. Sabía que se estaba hundiendo más y más en sus angustiosos pecados. Ahora, durante la reunión de oración, regresó para recibir la palabra de Dios, purificadora y no suavizada. Esa misma noche, sentado al lado de ese hombre, había otro en una silla de ruedas. Él y su esposa habían recorrido muchos kilómetros solo porque querían oír una palabra que los confrontara. El hombre tenía hambre de que su ser interior fuera conmovido por Dios. Me dijo: «Hace muchísimo tiempo que no escuchaba un mensaje que me convenciera de pecado. Quería que su corazón fuese examinado y probado, porque quería un corazón perfecto». El ritual del tabernáculo en el Antiguo Testamento es un claro ejemplo de la clase de andar con Dios que debería tener la iglesia. El tabernáculo tenía un atrio exterior donde se mataba al animal para el sacrificio. Con esto se obtenía la sangre para cubrir el pecado. Pero allí había también un lavatorio o palangana donde se realizaba la purificación. Ningún sacerdote podía entrar al aposento interior, al lugar santísimo para estar con Dios cara a cara si no se lavaba primero. En cambio, el moderno evangelio de hoy dice: simplemente acérquese al altar y por fe confíe en la sangre que allí se derramó. Luego, entre con osadía al lugar santísimo. Su papito lo ama y está esperándolo. Él solo ve a Cristo en usted. No necesita examinar su corazón. Su pecado está bajo la cobertura de la sangre. Ese excavar y rebuscar el pecado no logra otra cosa que sentimientos de condenación y culpa. Los cristianos que abrazan ese modo de pensar creen que pueden pasar por alto el lavatorio, la purificación que todos necesitamos mediante el agua de la palabra. Creen que pueden omitir el compromiso personal con Dios y entrar apresurados al lugar santo, llevando el corazón cargado de pecado y aferrados a hábitos pecaminosos, y luego entrar como si nada y jactarse: soy justicia de Dios en Cristo. No desean nada más, solo quedar cubiertos, un boleto expreso a la gloria.
No quieren el dolor, ni la cruz, ni la purificación, y andan por ahí gritando: estoy cubierto por la sangre, estoy lavado. Quienes piensan de este modo toman como base este versículo: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Sin embargo, esa afirmación es solamente conclusión del concepto presentado por Juan. He aquí el resto del mismo concepto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 6 y 7. Si esperamos ser limpios del pecado, debemos andar en luz, dijo Jesús. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. No le estaba hablando al mundo, sino a la iglesia. En Apocalipsis 2:23 dice Jesús: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No nos engañemos. El corazón perfecto anhela algo más que una seguridad o cobertura por el pecado. Ansía estar siempre en la presencia de Dios, habitar en comunión. Comunión significa hablar con el Señor, participar en dulce compañía con Él, buscar su rostro y descubrir su presencia. Eso es lo que obtenemos en el lugar santísimo. Nuestro acercamiento a Dios debe darse en este orden: cobertura, lavamiento, compromiso y comunión. Las obras del Señor al examinar los corazones no son con carácter vindicativo, sino redentor. Su propósito no es sorprendernos cometiendo pecado ni condenarnos, sino más bien prepararnos para llegar a su santa presencia como vasos limpios y puros. ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Él recibirá la bendición de Jehová. Salmos 24, del 3 al 5. 2. Un corazón perfecto es confiado. El salmista escribe así: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmos 22, 4 y 5. Una y otra vez David testifica: en Jehová he confiado. Salmo 11:1. Y Dios mío, en ti confío. 25:2. La raíz hebrea de confiar insinúa la idea de lanzarse a un precipicio. Eso significa ser como un niño que se ha subido al tejado y no puede bajar. Oye que su padre le dice: salta, y le obedece, tirándose a los brazos de su padre. ¿Se encuentra usted ahora en un lugar así? ¿Está en el borde, tambaleándose, y no tiene otra opción sino lanzarse a los brazos de Cristo? Quizás simplemente se haya resignado a la situación, pero eso no es confiar. No es otra cosa que fatalismo. La confianza es algo totalmente diferente de la resignación pasiva. Es la fe en acción. Al aumentar nuestra hambre de Cristo, encontraremos que nuestra confianza en Él está bien fundada. Es posible que en algún punto de nuestra vida hayamos pensado que en realidad no podíamos confiar en Él, que Él en realidad no tenía control sobre el panorama general y que teníamos que mantenernos al mando.
Pero al acercarnos más a Él y conocerlo mejor, todo eso cambia. Significa que no nos limitamos a venir a Él en busca de ayuda cuando se nos están acabando los recursos. Más bien, comenzamos a andar con Él tan cerca que lo escuchamos advertirnos de las pruebas que se aproximan. Pensémoslo de este modo. Es posible que en el pasado nos hayamos imaginado al Señor como el capitán de una especie de compañía cósmica de incendios y rescate. Era como si Satanás le hubiera prendido fuego a la casa y nosotros nos hubiéramos quedado abandonados en el techo gritando: «¡Auxilio, Señor! ¡Sálvame!». Y entonces llega el Señor con sus ángeles que sostienen una gran malla y dice: «¡Salta!». Así lo hacemos. El incendio consume la casa y le decimos: «Gracias, Señor, por sacarme de ahí». Es probable que muchos en algún momento limitamos nuestra confianza a ese tipo de operación de rescate espiritual. Es como decirle al Señor: «Confío en ti para que vengas y apagues todos mis incendios, que me salves de todas mis dificultades y que me libres de todas mis pruebas. Sé que estarás ahí, Señor, cuando te necesite». Al decir eso, pensamos que nuestra fe es de largo alcance y que es agradable a Dios, pero no nos damos cuenta de que lo único que hemos hecho es acreditar al diablo como causante y hemos hecho del Señor alguien que simplemente reacciona. Decimos enfáticamente: «Detrás de eso está el diablo». Pero ese punto de vista hace que Dios se vea como si Él no hiciera más que reaccionar ante todos los planes bien concebidos del enemigo. La verdad es que nuestro Dios nunca reacciona. Él toma la iniciativa. Un mensajero de Satanás vino para abofetear a Pablo, pero solo porque Dios se lo permitió. El Señor no iba a permitir que su siervo se enalteciera en forma orgullosa por la gran revelación que recibió. Dios seguía al mando. Al mismo tiempo, es cierto que por lo menos 2 veces Pablo intentó ir a Tesalónica, pero Satanás nos estorbó. 1 Tesalonicenses 2:18. Aún así, el diablo no pudo detener la obra de Dios. Los creyentes de Tesalónica llegaron a ser posteriormente la corona de gozo de Pablo. De igual manera, Dios puede permitir que el diablo tenga acceso a nuestra vida por diversas razones. Nuestro propio pecado o desobediencia nos pueden conducir al umbral del diablo, aunque Dios ha tratado de advertirnos que estamos en peligro. Pero su deseo es siempre que aprendamos a confiar en Él, en su perfecta voluntad y misericordia. Tal vez permita que recibamos algunas lecciones difíciles para que lo veamos a Él como realmente es. El corazón confiado siempre dice: «Todos mis pasos son ordenados por el Señor. Él es mi Padre amoroso. Él permite mis sufrimientos, tentaciones y pruebas, pero nunca más de lo que puedo soportar, porque siempre ofrece vías de escape. Él tiene para mí un plan eterno y un propósito. Ha contado todos los cabellos de mi cabeza y fue Él quien formó todos mis miembros cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Él sabe cuando me siento, cuando me levanto o me acuesto, porque soy la niña de sus ojos. Él es el Señor, no solo sobre mí, sino también sobre todo otro acontecimiento y situación que tenga que ver conmigo». 3. Un corazón perfecto es un corazón quebrantado. Antes pensaba que sabía lo que era un corazón quebrantado,
Me parecía que había experimentado mucho quebrantamiento, hasta que el Espíritu Santo me abrió los ojos para que captara su significado más profundo. Como dijo David, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Dijo también, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. El quebrantamiento significa algo más que dolor y llanto, más que un espíritu contrito, más que humildad. En efecto, muchos que lloran no están quebrantados de corazón. Muchos que se postran en la presencia de Dios y gimen no están quebrantados de espíritu. El verdadero quebrantamiento libera en el corazón el mayor poder que Dios puede confiar a los seres humanos, mayor aún que el poder de resucitar a los muertos o de sanar a los enfermos. Cuando de veras estamos quebrantados ante Dios, se nos da un poder que restaura las ruinas, un poder que trae a nuestro Señor una clase especial de gloria y honor. El quebrantamiento tiene que ver con los muros, con muros derrumbados que se desmoronan. David asoció la caída de las murallas de Jerusalén con el quebrantamiento del corazón del pueblo de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Salmo 51, del 17 al 19. Nehemías era verdaderamente un hombre de corazón quebrantado, y su ejemplo se relaciona con esos muros destruidos de Jerusalén. Durante la cautividad en Babilonia, Nehemías servía como copero del rey. Fue en el palacio babilónico, en Susa, que se enteró que los muros de Jerusalén habían sido demolidos y las puertas quemadas. Pronto él mismo regresó y vio con sus propios ojos aquel quebranto. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Nehemías 2, del 12 al 15. En la oscuridad de la noche, Nehemías observó el muro. Aquí se empleaba la palabra hebrea shabar, en la misma palabra que se emplea en el Salmo 51:17 acerca de un corazón quebrantado. Algunos pudieran pensar que el quebrantamiento de Nehemías ocurrió cuando se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. La primera vez que se enteró de la destrucción de las murallas estando allá en Susa. Pero su llanto y su confesión solo fueron el inicio de ese quebrantamiento. Nehemías habría podido quedarse en la corte del rey en el palacio, llorando, haciendo duelo, ayunando durante varios días, confesando sus pecados y orando. Pero aún así, no habría tenido un corazón quebrantado. Su corazón no se quebrantó por completo, sino hasta que llegó a Jerusalén, contempló la ruina y decidió hacer algo al respecto. En el sentido hebreo más cabal, el corazón de Nehemías se quebrantó en dos sentidos. En primer lugar, se quebrantó de angustia por la ruina, compartiendo el dolor de Dios
como comentamos anteriormente, y en segundo lugar, con una esperanza de reconstruir una explosión de esperanza en su corazón. Ese es un corazón verdaderamente quebrantado. El que primero ve a la iglesia y las familias en ruinas y siente la angustia del Señor. Un corazón así se duele por el desprestigio que se ha acarreado al nombre del Señor. También se asoma hasta el fondo y ve, como David, su propia vergüenza y fracaso. Entonces exclama: Señor, he abierto una brecha en el muro, he descuidado tu santo testimonio, estoy aplastado por mis pecados. Esto no puede seguir así. Pero hay un segundo elemento de este quebrantamiento que es muy importante y es la esperanza. El corazón verdaderamente quebrantado ha oído que Dios dice: yo voy a sanar, restaurar y construir. Deshazte de los escombros y ponte a trabajar reconstruyendo las brechas. Hace varios años, mientras iba caminando por la zona de Times Square en New York, me puse a llorar y a lamentarme por todo el pecado que veía. Regresé a mi casa en Texas y durante más de un año estuve afligido delante del Señor. Entonces Dios dijo: ve y haz algo por toda esa ruina. Había visto la destrucción y me había quebrantado por ella, pero no estuve plenamente quebrantado sino hasta que fui movido por la esperanza de empezar a reconstruir el muro. En este caso, la esperanza de venir a la ciudad de New York para ayudar a levantar una iglesia. ¿Ha estado usted observando la ruina de su vida? Como David, ¿ha pecado y acarreado desprestigio al nombre del Señor? ¿Hay una brecha en su muro, algo que no está reparado? Es bueno caer sobre la roca que es Cristo y ser quebrado en pedacitos, porque cuando veamos a Cristo viniendo con toda su gloria, el verlo nos destrozará. Hasta las cosas buenas que hay en nosotros, talentos, eficiencia, capacidades, se derrumbarán cuando nos mantengamos en pie o caigamos ante Él desválidos y exhaustos. Como Daniel, que tuvo la gran visión junto al río, diremos: no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Daniel 10:8. El quebrantamiento es el completo aniquilamiento de toda la fuerza y capacidad humana. Es el reconocimiento de la realidad plena del pecado y de la deshonra que éste le ocasiona a Cristo. Pero el quebrantamiento también significa reconocer y aceptar el siguiente paso: ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Daniel 10:11. Es la absoluta certeza de que las cosas van a cambiar, de que llegará la sanidad y la reconstrucción. Nuestras ruinas serán reclamadas para Dios. Una fe santa dice: Dios está actuando en mí. Satanás no puede apresarme. No me voy a deteriorar ni me voy a destruir. Mi pecado me ha causado dolor, pero no me he arrepentido. Es hora de levantarse y reconstruir. No será sino hasta que nos aferremos a esa esperanza, ese celo y esa resolución que iremos más allá de nuestras lágrimas. Puede ser que todavía nuestra vida parezca una especie de montón de escombros,
Pero si nuestro corazón está abierto y se deja escudriñar por Dios, si estamos confiando en que Él estará obrando de un modo soberano, si estamos quebrantados de dolor y de esperanza, entonces poseeremos el instrumento más valioso para la obra del reino de Dios, un corazón perfecto. Conoceremos la comunión con Dios y tendremos su certeza y su esperanza, y seremos sus reparadores de brechas en el cuerpo de Cristo. Pues bien, hermanos, espero que haya sido de gran bendición este mensaje de nuestro hermano David Wilkerson. Por cierto, fue el capítulo 4. Así que por el momento es todo. Recuerde, si quiere adquirir el libro, Tenemos hambre de Cristo, aquí es donde viene este mensaje y varios más que son parte del libro. Pero por el momento es todo. Espero que haya sido de gran bendición. Lo invito a suscribirse al canal si no lo ha hecho. Y nos vemos en la siguiente ocasión, si es la voluntad del Señor. Que Dios los bendiga.